¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de Sociolingüística, alumnos de tercer año? Bienvenidos a una nueva clase virtual. Ya nos vamos a encontrar de manera presencial el miércoles que viene, pero antes, vamos a desarrollar hoy un tema nuevo y vamos a compartir también las respuestas del trabajo práctico número 2. Decirles también, contarles que el trabajo práctico número 3 que vamos a iniciar hoy, vamos a controlar el miércoles y va a tener como punto final la presentación en la actividad que vamos a compartir en el cumpleaños del instituto, potencialmente el viernes que viene. Nosotros vamos a hacer nuestro pequeño aporte desde tercer año con una actividad que ya les voy a contar, el miércoles les voy a contar de qué se va a tratar. Así que Sociolingüística, tercer año, se va a hacer presente con un pequeño aporte desde nuestro espacio. Y que tiene que ver también la nota de ustedes y también tiene que ver el trabajo práctico que vamos a hacer hoy, que se van a divertir mucho, eso les puedo prometer, les puedo asegurar que se van a reír mucho con el trabajo que tienen que hacer hoy. Pero antes vamos a pasar a controlar qué tal les fue en el trabajo práctico número 2. Estuve viendo algunas presentaciones, algunos trabajos que ya compartieron por el chat de WhatsApp privado y la verdad que estaban bastante bien. Muchos coinciden con esta puesta en común que voy a hacer ahora, así que les felicito a aquellos que presentaron a tiempo este trabajo. Aquellos saben que los que no presentan van a estar con problemas, porque esta materia, al ser un espacio, un seminario, es de vital importancia presentar los trabajos prácticos y obviamente también el tema de la asistencia. Bueno, empiezo compartiendo un poquitito del trabajo anterior sobre las características de los diversos tipos de variables que estuvimos compartiendo. Aquí está el cuadrito con los diferentes tipos de variables. Tenía algunas trampitas el juego, la consigna, porque había obras que pertenecen a la ficción, no son de la realidad, digamos, como por ejemplo La Naranja Mecánica con el idioma Natsat, el Navit para la película Avatar, y la neolengua de la obra de George Orwell que se denomina 1984. Entonces conllevaba un poquito de dificultad estos diferentes tipos de variedades, ¿no? Las características. Y bueno, hice esto para reflexionar más, para jugar más, invitarlos a reflexionar sobre cada una de las características, es decir, la historia, la autonomía, la vitalidad, el lenguaje estándar, las normativas de cada uno de los tipos de variedad, y también para profundizar sobre los saberes de Amusategui. Vamos a empezar con el Natsat, de la obra de Anthony Burgers. Hablábamos de esta novela de ficción. Van a ser muy similares las características en todas las obras literarias. Por ejemplo, también con el Naví y con la neolengua. Ustedes observarán que puse signo negativo y positivo en dos lugares. Tiene que ver con que es una obra de ciencia ficción. Entonces, lo estándar aquí no lo conocemos, o faltaría información, profundizar esa información, que parece más por ahí en punto alguna jerga o deformación del lenguaje, en todo caso. Hay palabras como devolchas, drugos, que parecen más una deformación del español o de la traducción que se hace al español. Entonces desconocemos, y es por eso que puse el signo positivo y negativo. La autonomía obviamente que la tiene, porque se usa, porque tiene un valor en cierta comunidad de hablantes. La historicidad también es desconocido, entonces al no basarse sobre ese tópico la obra, van a repetirse inclusive con el Naví. La vitalidad obviamente es una lengua artificial creada por un escritor. Si bien hay artistas que después hicieron homenaje a esta novela, la llevaron a la música, siguió viva ahí, pero no es algo que se utilice todos los días para hablar en nuestro idioma o en inglés, por ejemplo, el Natsat. El sánscrito es bastante polémico porque se la denomina como una lengua muerta,
Vamos a arrancar desde la última característica, porque me parece que es una de las más polémicas. Vitalidad tiene porque muchos hablan, o sea, varias regiones, inclusive es la lengua oficial de la India, una de las 14, tienen 14 lenguas oficiales, la India, y es una de las 14, entonces también se regula, entonces es estándar. Ahí encontramos por qué es positivo en vitalidad y normativa, que son las más, si se quiere, polémicas, las dos características polémicas que tiene. Después tiene autonomía y obviamente tiene historia. De hecho, se dice que es una de las primeras lenguas que se habló en la historia de la humanidad, nada más y nada menos. Bien, después el Navi, que es la creación para la película, tiene una característica diferente al Napsat, que es una lengua, fíjense cómo repite todas las características del Napsat, porque es una creación, ¿no? Es artificial. Tiene una característica que podría ser un poquito más negativo en el aspecto de la estandarización, de la normativización. ¿Por qué? Porque el pueblo de Avatar, digamos, es un pueblo originario. ¿Y ustedes recuerdan aquella clase sobre los pueblos originarios? Bueno, eran todos negativos porque no se regulaba el idioma. Así que podría tener un poquitito, aquí podría ser 2 negativos y un positivo. Pero no escribí eso, pero podría ser. Bien, continuamos. A ver, el próximo es la neolengua, que tiene una variedad con el Napsat y el Navi. Hay una diferencia en la novela de George Orwell. George Orwell toma nuestro lenguaje, en todo caso el inglés, porque él escribe en inglés, pero hace no una malformación, toma la lengua y lo que hace es cambiarle el significado muchas veces o eliminar la palabra. No tiene vitalidad, tiene vitalidad. ¿Por qué? Porque en inglés la lengua se sigue usando, es la lengua que usamos, y en el español también cuando está traducida la obra, está en español, y lo que hace es modificar algunas palabras, cambiar el significado de algunas palabras para el dominio, pero no es que cambia. Por ejemplo, el Navi agregan palabras de otro idioma o un idioma nuevo. Por eso no tiene vitalidad, porque no se usa eso, no se usa ese idioma del Navi. Y tampoco está vivo el Napsat, o sea, más allá de que algunos artistas hicieron canciones con este idioma para homenajear al libro La Naranja Mecánica, no está vivo el idioma. Ese idioma no se usa en las canciones. Sin embargo, la neolengua toma el idioma, el inglés para Orwell, o el español en la traducción, y lo que hace es no una deformación ni agregar, sino cambiarle el significado a ese significante. Entonces por eso está vivo, porque utiliza nuestras palabras. La neolengua sería cambiar el significado de ese significante. Después comparte obviamente características del Navi Napsat, y tiene también es estándar, porque cuando se hace la traducción, obviamente utiliza la normativa del sistema de la Real Academia Española, del español. Y en inglés tiene la normativa del inglés, de la versión original. Bueno, y el idioma del sacerdote, que es el próximo, a ver, acá está, el Volapük, es como una lengua también artificial, creada, que no tiene ni vitalidad ni historia, pero que sí tiene reglas ortográficas o reglas, y tiene autonomía, pero no tiene historia. Es un caso similar a que se presenta que se presenta con el Eureka, el idioma creado, que yo les conté en aquella clase, que fue creado para unificar a las regiones, ¿no? Unificar al mundo. Y el último caso es el caso del italiano, ¿sí? El italiano tiene un ente regulador, que es la Academia de las Crusca, autonomía, tiene historicidad, es muy parecido, y tiene vitalidad, obviamente, por eso se usa, es muy parecido al español. Bueno, muchos se ve que entendieron el tema, y obviamente estuvo complicado el Napsat, el Navi, la neolengua, pues son obras de ficción. Después, por ejemplo, absolutamente todo, lo cual me llena
de felicidad porque entendieron es que todo el mundo puso positivo al italiano. Se entiende, el más fácil era el italiano, lo hicieron bien la mayoría, el Bola Più hizo bien, y el sánscrito también, que eran los fáciles. La mayoría hizo bien estos. Los que tenían trampita les complicó un poco, pero un poco, no tanto. Bien, ahora sí vamos con el tema nuevo. Bien, y el tema nuevo tiene que ver con Alejandro Reiter y continuar la lectura de la obra. Para ello vamos a situarnos en el capítulo 3, que está en la página número 35 y lleva por título Comunidades de bilingüismo y multilingüismo, multilingüistas, digamos. Ahí está, comunidad bilingüe y multilingüe. Y aquí vamos a desarrollar estos conceptos y obviamente el trabajo práctico tiene que ver con estos conceptos. Están fundados en este capítulo 3, para aquellos que lo quieran leer, se encuentra ahí, capítulo 3, Alejandro Reiter, página número 35. Bien, dentro de esta comunidad multilingüe o bilingüe, para hablar de bilingüismo tenemos que conocer que existen dos tipos de bilingüismo, uno que se denomina funcional y otro que se denomina ocasional. El bilingüismo funcional es aquel que tiene en grado de comunicación o situación comunicativa en cuenta la adecuación, es decir, los contextos. Es por ello que, por ejemplo, Alejandro Reiter da un ejemplo sobre el circuito de la comunicación de Jacobson. Y es por eso que también nosotros aprendemos en el profesorado que existen más elementos en ese circuito de la comunicación. Y ahí tomamos de ejemplo a Quebra y Orecchioni y las situaciones comunicativas que van más allá. Quebra y Orecchioni nos da un abanico de situaciones en donde el contexto y el conocimiento excede solamente los aspectos gramaticales, es decir, las cuestiones básicas de la comunicación. Es por ello que Reiter lo que va a hacer es explicar, ¿no?, que para poder manejar dos lenguas y ser funcional es necesario un contexto, una adecuación, no solamente conocer el idioma. Y por eso va a separar y lo va a relacionar al bilingüe funcional con la lengua en contacto y al ocasional con la lengua franca. El lenguaje en contacto es algo que vamos a seguir conforme pasen los días o clases de sociolingüística, profundizando y focalizando la lengua en contacto, que está relacionado justamente con esta adecuación, es decir, no simplemente tener el conocimiento gramatical, sino que también situacional, es decir, también entender los contextos a la hora de comunicarnos. Es decir, un bilingüe es una persona que puede comunicarse en diferentes culturas porque conoce la cultura, no solo el idioma, sino las cuestiones de costumbre de esa cultura. Es decir, un brasilero que viene a la Argentina y entiende también la costumbre y que no solamente en ciertos aspectos, solamente por ejemplo en lo futbolístico puede comunicarse. Obviamente los futboleros, cuando hablan de fútbol, entre Brasil y Argentina se entiende bastante. ¿Pero por qué? Porque es solamente esa cuestión. Para eso está más lo ocasional. Y eso se denomina también la lengua franca, que es un determinado manejo del idioma para situaciones ocasionales, concretas. Tecnicismos, tecnolecto. Algunas palabras, lenguaje de oficina, un lenguaje, si se quiere, tecnológico, es decir, para determinadas cosas nada más. Para eso es el lenguaje o el uso del bilingüe ocasional. Bien, continuemos. Entonces es que da el ejemplo Alejandro Reiter en este capítulo 3, en la página 35, de la crítica que hace James a Chomsky. Noam Chomsky, este lingüista espectacular, lo que hace es hablar del hipnotismo y el lenguaje, que cada persona nace con la capacidad de hablar, de entender el lenguaje. Entonces cada persona, por ser innata, tiene esa capacidad. Lo que dice James es
que se necesita no solamente un diccionario y una decodificación de la gramática para poder entender, sino que también es evolutivo, hay que entender más cosas que tienen que ver con el contexto. Entonces le agrega de que no solamente tiene que ver con esa cuestión pasiva, si se quiere ver de esa forma, del innatismo. Bueno, y ahí es que habla justamente de la diferencia que existe entre ese bilingüismo funcional y ocasional. Bien, el trabajo práctico número 3, que tienen que presentarlo el miércoles y que lleva por punto culmine y final el día del cumple potencialmente del instituto, que va a ser el viernes que viene. Hoy hemos pasado por agua en toda la provincia de Formosa. Justamente tiene que ver con esto. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de entender si en ciertas situaciones comunicativas hay bilingüismo funcional, ocasional, y también qué lectos o qué variedades se utilizan. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, entonces voy a compartir con ustedes el cuadro que van a tener que completar y fundamentar, que es este. Y este sería el cuadro, ¿sí? Me voy a mover un poquito para que se vea y me voy a achicar también. Ahí está. Bien, este es el cuadro entonces que tienen que completar ustedes. Y para ello vamos a utilizar a nada más y nada menos que al gigante de nuestra cultura, que es la Andricina. Como verán, hay un cuadro que dice bilingüismo funcional, otro ocasional, lectos o variedades geográficas, ¿no? Bueno, la mayoría de variedades geográficas. Y este es el trabajo práctico número 3 de comunidades bilingües. Observan este video, el punto 1, el 2, analizar los diversos cuentos de la Andricina, ¿no? Y ahí hay 3 cuentos que uno es más gracioso que el otro, pero antes que nada yo los voy a... Y la fecha de presentación, miércoles 17 de abril, perdón, es individual para que les quede en su carpeta, pero lo pueden hacer grupal, nada más que tienen que presentarlo de manera individual. Bien, ahora van a observar un video que se trata de la Andricina, un cuento sobre un árabe, se van a reír mucho, y les cuento que los otros cuentos son más graciosos que este inclusive, así que se van a divertir mucho haciendo este trabajo. Y lo que tengo que hacer es completar este cuadrito, que bueno, ahora lo vamos a mirar y les voy a dar el ejemplo de cómo hacer el trabajo. Dale, ahora vamos con el cuentito entonces de la Andricina. Ahí va. Algo que pudieran llevar con ellos, ¿no? Pero bueno, los árabes, acá tiene que haber algunos. ¿Se acuerdan los que andaban con las telas, como yo tengo el poncho acá a la izquierda? Caminaban por las chacras, hasta que hacían una platita como para un carrito, y después para ponerle un caballo adelante, después chatita, y después tenda, 2 vidrieras, entrada al medio, puerta 2 hojas, vidrieras de vidrios comunes, ¿no? Y después las persianas aquellas onduladas, ¿viste? Y el de la historia, es uno que le había ido bien, pero se había ganado eso. Entonces cuando había tenido plata, dijo, me va a dar un premio a mí mismo, me va a ir de vacaciones. Porque el árabe tiene como sobresaliente, le gusta hacer negocio, le gusta la plata y le gustan las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay una tradición allá, que allá pueden tener hasta 8 o 10 esposas. Usted dirá, qué lindo que es. No, no es tan lindo. Yo estuve en Egipto y me contaron cómo es la cosa. El tipo está casado y se enamora de nuevo. No está prohibido enamorarse, pero se tiene que casar. Si llegan a descubrir que tiene un amante, ojo, entre los musulmanes, ella y él son degollados en plaza pública. Lo que está permitido es casarse, lo que no está permitido es ser amante. ¿Está claro? Por eso algunos tienen 5 o 6 esposas, por respeto a esto. Al cuello. Vienen acá, se convierten, nadie los degüella y le meten para adelante. Este dice, me va a regalar una vacación para mí. Que esto nos ha pasado a muchos de nosotros, que éramos unos secos, hasta que pudimos hacer las primeras vacaciones.
¿Sabe cuáles eran mis vacaciones en mi pueblo? Yo arreglaba cocina, lavarropa, esas cosas, en una empresa muy grande, y me iba de vacaciones y me venía a parar a la hora de la entrada de los otros para ver lo que entraban y yo me iba. Pues no tenía ni, como me dijo un amigo de Santiago, le preguntaba, ¿dónde te va a ir de vacaciones? ¿Qué me voy a ir si no tengo ni para quedarme? Yo eso no tenía ni para quedarme, ¿a dónde iba a ir? Hasta que él pudo, y se fue a uno de los lugares clásicos, o Mar del Plata, o Córdoba, o Mendoza, Salta, a Mar del Plata. Entonces, la primera noche me va a regalar una función de teatro que hace años quería ir, nunca fui. Y se fue, teatro. Y al otro día dice, vas a cenar afuera. Nunca cenó afuera. Vio el restaurante y entró. Y a veces habría que mirar antes la lista. 5 metros adentro ya se dio cuenta que la alfombra era muy esponjosa. Entró a mirar los costados, las mesas, de hilo blanco casi hasta abajo, con otro mantel atravesado también de hilo, y las flores del medio eran en serio. Eran flores. Cada mesa un mozo y cada 3 mesas 1 metro. Y él pensó pasos adentro, esto va a estar duro después. Pero como él había decidido premiarse a sí mismo, se la aguantó. Cenó, cuando le traen la cuenta, lo habían acostado. Pagó y le dice, señor, el restaurante tiene gerente, tiene dueño. No dice, tiene gerente. Él va a decir al gerente que quiere hablar una palabra para él. Sí, cómo no. Entonces va y dice, señor gerente, el de la mesa 4, de la hora columna, quiere hablar con usted. Y sí, otro que no quiere pagar. No, este pagó. ¿Y qué quiere? Y si quisiera hablar conmigo, hubiera hablado conmigo. Quiere hablar con usted. Tenía razón, anda. Se acomoda el tipo, se arregla. Dice, buenas noches. Me decía el mozo, dice que usted quería hablar conmigo. Si usted es el gerente de este restaurante. Sí, señor, soy el gerente. Se para, dice, deme un abrazo fuerte. ¿Cómo? Que me dé un abrazo fuerte. Discúlpeme, dice, yo no creo conocerlo y no creo haberlo visto nunca. Dice, por eso, porque va a ser la última vez que me vea. Bueno, espero que les haya causado gracia, que se hayan divertido. Bilingüismo funcional, obviamente, tiene bilingüismo funcional porque el árabe se puede comunicar, se entienden. Y también tenía un amigo ahí, que era la Andresina, entonces no era por una ocasión determinada, sino que llevaba una buena comunicación fluida. Entonces pongo más en bilingüismo funcional, negativo en ocasional, y lectos. Y bueno, me acuerdo de uno que virida, ¿no? Sí, era como más una malformación del idioma. Virida, después había una, no recuerdo, a ver, voy a pensarlo bien. La otra era vacación, no sé cómo poner, vacación, y todo junto al gerente, así. Ven que ellos hablan todo bueno, la Andresina es como que daba esa fuerza fonética, si se quiere decirlo de alguna manera, ¿no? Y la fundamentación es que hay más una malformación de nuestro idioma, y que se da más en el plano morfológico, es decir, de la raíz de las palabras. Por eso vacación, por ejemplo, ¿no? Y que es funcional porque en diferentes contextos puede comunicarse, no solamente en el ámbito del restaurante, sino que también de alguna manera se lo contó a la Andresina. Hay que pensar, hay que ir un poquito más allá. También lo otro es que, bueno, les vuelvo a repetir, el texto, este trabajo lo tienen que presentar el miércoles 17 de abril. Pero también les decía que los otros cuentos tienen otros detalles, así que prepárense porque no es solo esto que les acabo de contar. Hay mucho más debajo de la alfombra, así que búsquenlo porque en realidad es mucho, pero mucho más profundo el tema. Bueno, espero que se hayan divertido con el cuento de la Andresina y se van a divertir muchísimo más con los otros cuentos. Nos encontramos el miércoles en una nueva clase presencial y vamos a seguir profundizando sobre este trabajo que finaliza recién el viernes con nuestra participación
nuestra humilde y pequeña participación en el cumple del instituto, que potencialmente se llevaría a cabo el viernes que viene. Les mando un gran saludo. Espero que se hayan divertido tanto como me divertí yo de preparar esos cuentos que van a escuchar ahora. No tienen desperdicio, disfrútenlo. Hasta la próxima. Chau, chau.